10 escalofriantes secretos revelados de casas embrujadas, lo oculto y siniestro EXPLORAD. Ana, madre soltera de 32 años, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando, tras una larga noche de trabajo en el restaurante, llegó a su casa y notó que una de las figuritas de cerámica, un recuerdo preciado de su madre, había desaparecido. La inseguridad del barrio marginal en la Ciudad de México pesaba sobre sus hombros, y la advertencia de doña Marta, su vecina chismosa, resonaba en su mente. Aquella casa había sido construida sobre un antiguo cementerio. ¡Ay, no! Esto no puede estar pasando, pensó mientras un sudor frío comenzaba a brotar de su frente. La música distante de un festejo equilibraba la celebración con una ominosa sensación, como si el aire mismo alertara de que algo oscuro acechaba en las sombras. Los susurros empezaron suaves, casi inaudibles. Ana intentó racionalizarlos, convencerse de que eran producto de su cansancio. Pero el murmullo persistía: ayúdanos. Era como si las paredes de su hogar, al principio un refugio, se convirtieran en la prisión de secretos ocultos. Esa noche decidió que, al día siguiente, preguntaría a sus vecinos si habían escuchado lo mismo. Cada latido de su corazón se sentía como un eco en la oscuridad, amplificando su creciente ansiedad. Al amanecer, el sol apenas iluminaba el barrio, pero Valentina y Lucía correrían despreocupadas por la calle. Ana se encaminó hacia su jornada, pero al regresar, un aire perturbador la envolvió. Las niñas jugaban al escondite, pero no con la alegría habitual. «Mamá, ven a ver lo que encontramos», gritó Lucía, su tono tan inquietante como inquietante era el brillo en sus ojos. Las pequeñas sostuvieron una muñeca de trapo cubierta de polvo, su mirada vacía y desgastada. La risa de las niñas sonaba como un eco lejano, pero algo en su tono había cambiado, se había vuelto sombrío, como si esas risas en realidad fueran un grito de advertencia. Esa noche, el miedo se agazapaba en cada rincón. Ana no podía cerrar los ojos, y justo cuando la oscuridad parecía tragarla, un golpe incesante en la puerta la sacó de su letargo. Al abrir, una figura oscura se erguía en el umbral. Gritó, pero su voz se perdió en el silencio. Al levantar la vista para cerrar, el aire se tornó pesado a sus pies. «Devuélvenos lo que nos pertenece», susurraron ecos de un pasado, impregnando la noche con un terror palpable. El pánico desbordaba su pecho, pues descubrió huellas sobre el piso que no correspondían a ella ni a sus hijas. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Las noches en su casa se volvieron ensordecedoras, llenas de ruidos inexplicables y susurros que invadían su mente. La oscuridad densificaba el aire, y el horror se hacía más cercano, más real. Ella sabía que había secretos enterrados en ese lugar, y ese descubrimiento la empujaba a actuar. Pero la pregunta era, ¿quién era el verdadero enemigo? Mientras ahondaba en la historia de su hogar, un viejo baúl reveló una carta, un pacto sombrío que podría encadenar su destino y el de sus hijas. La amenaza acechante se cernía sobre ella. Podría escapar del horror que la había atrapado, o quedaría atrapada para siempre en un ciclo de terror inacabable. Ana se quedó mirando la carta amarillenta que había encontrado en el viejo baúl. Las palabras, garabateadas con una tinta que se estaba desvaneciendo, hablaban de un rito oscuro, una invocación que había ido demasiado lejos. Mientras sus ojos recorrían las líneas, un escalofrío le atravesó la columna vertebral. «Tendremos nuestros vengadores», decía la carta. Cada letra parecía retumbar en su mente, como un eco ominoso que la invitaba a descubrir más. En su pecho, el miedo palpitaba más fuerte, y la idea de confrontar a su vecino, el anciano don Mateo, surgió como una necesidad desesperada. La noche anterior había notado su inquietante risa en el festejo, se preguntó si había alguna conexión entre él y los susurros que atormentaban su hogar.
Con un nudo en el estómago, su mente turbia pensó en cómo el anciano siempre había hablado de la historia del barrio, de los muertos que nunca descansan. Lucía, Valentina. Quédense aquí, gritó Ana. Las niñas estaban jugando con la muñeca de trapo, sus risas aún resonando. No podía creer que sus hijas estuvieran tan tranquilas en medio del caos. Se acercó a la puerta, tomó aire y decidió que era momento de enfrentar a don Mateo. El camino hasta su casa cobró vida con sombras, y cada ruido la hacía saltar. Golpeó la puerta con firmeza, pero su corazón latía rápido, tambaleándose entre la ansiedad y la determinación. Después de unos interminables segundos, la puerta se abrió lentamente. Don Mateo la miró con una mueca que dejaba claro que no estaba sorprendido. Sus ojos pétreos radiaban un conocimiento que la incomodaba. Lo que buscas, Ana, no es simple curiosidad. Sabes que en este barrio hay cosas que es mejor dejar enterradas, dijo, su voz resonando con un eco que parecía venir de otro tiempo. ¿Qué quieres decir?, inquirió Ana, aunque ya tenía la respuesta. Las almas errantes no descansan, y aquellos que tocan lo que no deben. De repente, un grito desgarrador resonó en la distancia, como si la misma tierra se quejara. Don Mateo se volvió, su expresión reveló temor, algo que nunca había visto en él. Ya es tarde. Ellas están desatadas. Ana sintió que la piel se le erizaba. ¿Ellas?, preguntó, casi sin aliento. Las que buscan venganza. No puedes mantenerlas fuera por mucho tiempo, advirtió el anciano mientras una ráfaga de viento frío azotaba el exterior, como si un espectro hubiera pasado junto a ellos. Los murmullos resonaron en su mente nuevamente: devuélvenos lo que nos pertenece. De repente, un estruendo retumbó en su casa. El sonido de cristal rompiéndose la hizo girar, el miedo abrazándola. Las niñas estaban al borde de una crisis, gritando por su madre. Mamá. Las voces suaves se mezclaban con el eco de lo que parecía ser una risa maligna que invadía el aire. No. Gritó Ana mientras corría hacia su hogar. Su corazón pasaba de la desesperación a la ira. ¿Qué les había pasado? ¿Qué había liberado? La puerta se cerró tras de ella con violencia, y el aire se volvía frío, muy frío. La muñeca de trapo, olvidada en el suelo, ahora parecía sonreír burlonamente. A medida que las sombras se alargaban, Ana comprendió que ya no podía escapar. Las antiguas almas atormentadas buscaban compañía en la noche. La revelación la golpeó como un puño, la historia del barrio, las advertencias, todo había sido cierto. Mientras las risas de sus hijas se convirtieron en gritos desgarradores, Ana se vio forzada a elegir, enlazarse con lo oculto o pelear por ellas. Pero, ¿quién en realidad era su enemiga? Cuando se enfrentara a la verdad, tal vez descubriría que la oscuridad no solo acechaba afuera, sino que también moraba en su propio corazón. Y justo cuando estaba a punto de girar para enfrentar su destino, una voz atravesó la oscuridad: nos has invocado, Ana, ahora es tiempo de pagar. Podría encontrar una forma de salvar a sus hijas antes de que fuera demasiado tarde, o la oscuridad se había apoderado de todo. Ana sintió como si el aire se comprimiera a su alrededor. Las risas de sus hijas se transformaron en lamentos, resonando en los rincones oscuros de la casa. Lucía, Valentina, gritó desesperadamente, pero las palabras se desvanecieron en la negrura que parecía devorar todo a su paso. La muñeca de trapo se había deslizado hacia el medio de la habitación, sus ojos negros reflejaban la desesperación de Ana, como si la observara con malevolencia. Déjalas en paz, suplicó, pero la voz que le respondía no provenía de ningún lugar que pudiera ver. Era un murmullo bajo, un susurro entrecortado que parecía surgir del suelo mismo. Todo tiene un precio. Ana. La risa burlona se volvió más fuerte, inundando la habitación con una mezcla de dolor y locura. El hogar ahora tenía una vida propia, las sombras parecían bailar contra las paredes, formando figuras retorcidas que se acercaban a ella. Ana sintió que la respiración se le cortaba. Corrió hacia las niñas, y cuando alcanzó la sala, la escena que encontró le heló la sangre. Lucía y Valentina estaban paralizadas, sus ojos desorbitados, mirando hacia la esquina del cuarto, donde una sombra más oscura que la misma noche se formaba. Déjalas. ¿Qué quieres de ellas?, gritó Ana, encontrando de repente una rabia que ni siquiera sabía que tenía.
Pero la sombra se acercó, y a medida que lo hacía, comenzó a cobrar forma. Un rostro, desgastado por el tiempo y el sufrimiento, emergió entre las tinieblas. Eran los rasgos de una mujer que Ana no reconocía, pero cuyos ojos eran negros como pozos sin fondo. Vine a reclamar lo que me pertenece, dijo la figura, su voz un eco desgarrador que resonaba en la mente de Ana. Siempre ha sido así. Cada sacrificio, cada recuerdo sepultado. Todos están conectados a este lugar. Las niñas temblaban, y Ana, sin poder mirar a la sombra, se dio cuenta de que cada palabra que pronunciaba estaba marcada por una reverberación a la que no podía escapar. La historia del barrio, los murmullos de don Mateo, todo estaba entrelazado, y había comenzado con su propia curiosidad. No sé de qué hablas, respondió sujeta a una mezcla de miedo y desafío. Solo hay un camino de regreso. Deja que se cumpla el ciclo, insistió la sombra en un tono que vibraba con dolor. Ana se aferró a la muñeca de trapo que estaba tirada en el suelo, y de repente, recordó las frías palabras escritas en la carta. ¿Venganza? ¿De verdad piensas que puedo entregar a mis propias hijas? Gritó, el horror abriéndose paso en su pecho. La sombra se detuvo. Tus hijas no son el sacrificio, eres tú quien debe tomar la decisión. Ana sintió que el tiempo se detenía. La luz de la luna se filtraba débilmente por la ventana, casi como una señal de esperanza. Pero, en sus entrañas, sabía que había una oscuridad más profunda que la que pudiera imaginar. Ana respiró con dificultad, cada segundo contaba. Giró la mirada hacia sus hijas, que continuaban hipnotizadas por lo que estaba ocurriendo. No las llevarás, susurró, aunque su voz temblaba. La sombra dio un paso más cerca, como si su decisión convocara aún más fuerzas. Entonces, recuerda que el ciclo no puede romperse. Ellas también lo sentirán, Ana, ellas no son inmunes a la oscuridad que liberas. Y con esas palabras, un viento helado barrió la habitación, apagando las luces. Ana se encontró sola, en medio de un vacío fresco y oscuro, y el silencio pesaba como plomo. Cuando finalmente las luces volvieron a encenderse, vio algo que la dejó helada. Las niñas estaban allí, aún inmóviles, pero había un brillo extraño en sus ojos, un destello que no era humano. ¿Qué has hecho?, se preguntó Ana, comprendiendo que el verdadero terror apenas comenzaba. La risa volvió, ahora más cercana, más intensa. Mientras Ana se esforzaba por recuperar el control, una voz, la misma de antes, resonó de nuevo en su mente: ya es tarde, esto no ha hecho más que empezar. El miedo se transformó en pánico mientras buscaba la manera de liberar a sus hijas de la oscuridad que ahora las acechaba. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a la verdad que había desatado? ¿O el precio de su curiosidad era más alto de lo que nunca imaginó? Ana apretó la mandíbula, mirando con horror a sus hijas, cuyo brillo ojos parecía vibrar, transformándose en algo más que simple sorpresa. El aire a su alrededor se sentía denso, como si cada inhalación costara un precio. Lucía, Valentina, ¿me escuchan?, murmuró, pero sus palabras eran ecos perdidos en un mar de oscuridad. Las niñas empezaron a moverse lentamente, como marionetas manipuladas por hilos invisibles. Ana dio un paso hacia ellas, el corazón latiendo a 1000 por hora, pero una fuerza parecida a un imán la detuvo en seco. Algo la mantenía alejada de sus pequeñas, una barrera de sombras pulsantes que emitía un brillo tenue y extraño, como si la propia casa respirara. ¿Qué es esto?, se preguntó, mirando a su alrededor. Las paredes parecían encogerse, acercándose, presionando su cuerpo. Cada paso que daba se sentía como un reto, cada movimiento, una decisión crítica. La risa burlona resonaba en su mente, haciendo eco de los murmullos de lo que había sido la vida en esa casa. Déjalas. No quiero más, gritó, cada palabra desbordando frustración y miedo. Pero su grito se ahogó en un murmullo, como si la casa la estuviera condenando a la desesperación. La sombra, esa presencia que había interrumpido su vida, parecía reírse de su impotencia. Ana recorrió la habitación, buscando algo a lo que aferrarse, un objeto que pudiera romper la conexión entre la oscuridad y sus hijas. Y entonces lo vio, la muñeca de trapo. La tomó con fuerza y, mientras el frío del material penetraba su piel, percibió un leve estremecimiento. ¿Qué tienes que ver en esto?, preguntó,
mirando a la muñeca como si pudiera responder. La risa se detuvo por un instante, y el silencio se llenó de suspenso, a medida que la sosteniendo, las niñas dieron un paso hacia adelante. El brillo en sus ojos era ahora una tormenta oscura, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Lucía. Valentina. Despierten. Prorrumpió, pero su voz era un grito perdido. De repente, la habitación estalló en sombras. Las figuras distorsionadas comenzaron a deslizarse por las paredes, acercándose a las niñas. Los gritos apenas comenzados de Ana se cortaron, ahogados por el terror que comenzaba a superar su entendimiento. ¿Qué quieren?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Cielo mamá, fue lo que pudo escuchar de sus hijas, una súplica que le desgarró el alma. Ana dejó caer la muñeca, y con su caída, el mundo pareció temblar. Un retumbar resonó a través del suelo, y las ventanas comenzaron a estallar. El eco de la risa regresó, llenando la habitación con una locura aún más intensa. La sombra había ganado fuerza, alimentándose del pánico que ahora la rodeaba. La mujer que había reclamado su presencia aparecía de nuevo, su rostro más definido, su mirada aún más penetrante, como faros en la peor tormenta. Este rito no solo se lleva a cabo aquí, dijo la sombra, acercándose lentamente. Va contigo, Ana. Debes hacerlo tú, o la oscuridad reclamará lo que es suyo. De una forma más dolorosa, las palabras atravesaron el aire como cuchillos. No. No voy a permitirlo. Gritó, sintiendo fuerzas invisibles oprimiendo su pecho. Pero su rechazo no parecía cambiar nada. Decídete, dijo la sombra con esa voz que ahora parecía ser un canto hipnótico. La oscuridad necesita un nuevo hogar. Y tú serás la elegida o lo perderás todo. Ana miró nuevamente a sus hijas, que ahora parpadeaban lentamente, como despertando de un sueño profundo. Fue en ese instante que se dio cuenta, la muñeca no era solo un objeto. Era el vínculo, la llave a esta locura. Pero, ¿cómo podía usarla contra la sombra? La pregunta retumbaba en su mente mientras la figura oscura se acercaba más, tardando en hacer su movimiento. La atmósfera se cargó de tensión. Ana sabía que cada decisión que tomara podría ser fatal, y la cuenta atrás había comenzado. ¿Aceptaría el sacrificio que la sombra le ofrecía, salvando a sus hijas, pero condenándose a sí misma? ¿O había una forma de liberar a sus pequeñas y acabar con este ciclo de horror? El tiempo se deslizaba. Todo dependía de ella. Con su corazón en la garganta, se armó de valor. Los ojos de la sombra ardían con ansias, y el futuro se oscurecía cada vez más. En un instante de determinación, susurró, no lo haré, los liberaré. El aire cambió, y la risa se detuvo abruptamente. Ana tomó aliento, sabiendo que ese podría ser su último acto. No dejaré que el ciclo continúe, pero mientras levantaba la muñeca, la sombra estalló en una risa ensordecedora. Las palabras de Ana apenas habían comenzado a resonar, pero dentro de ella sentía que todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse, y en el silencio que siguió, quedó una duda en su mente: ¿sería capaz de romper el ciclo, o estaba destinada a convertirse en la pesadilla que había tratado de evitar? El silencio se extendió como una sombra aplastante, y Ana sintió como su corazón se detenía. La muñeca, que había creído que podría salvar a sus hijas, ahora la miraba como un remanente de la inocencia que había perdido. La habitación, cada vez más oscura, parecía estar respirando, palpitando con una vida propia. Esto no acabará bien, Ana, susurró la sombra, su voz un eco profundo y tentador que retumbaba en los rincones de su mente. Cada vez que eliges, te hundes más en este juego. La cuerda se tensa y, con cada latido, te acercas a la última jugada, paquete de miedo. Ana se sintió atrapada en un laberinto de decisiones traumáticas. Frente a ella, sus hijas comenzaban a balancearse levemente, un reflejo perturbador de algo que no podía ser suyas. De sus labios provocativamente con ojos vacíos, brotó un hilo de risa que resonó como un canto fúnebre. Ana se acercó, impulsada por el instinto, pero un dolor punzante en el pecho la detuvo. Era como si 1000 cuchillos la atravesaran por intentar avanzar. No. No, 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 gritó Ana, apretando la muñeca con fuerzas. Su mente buscaba desesperadamente un rayo de esperanza.
Lo que una vez fue un juguete sencillo ahora parecía una reliquia cargada de secretos. No quiero ser parte de esto. No quiero perder a mis hijas. Las risas cayeron en el aire como una lluvia de cristal, y la sombra se abalanzó hacia ella, su rostro contorsionado en un ángulo grotesco. Tus deseos son chispas en el viento, Ana. ¿Qué quieres más? ¿Tus hijas o la libertad? La elección no es tan simple. Ana sintió que su aliento se entrecortaba. La presión en sus hombros aumentaba, empujándola hacia el abismo. De repente, unas imágenes nubladas comenzaron a invadir su mente, recuerdos de risas, de días soleados en el parque, de la calidez de los abrazos de sus pequeñas. Todo eso desvaneciéndose en la oscuridad repentina, como arena entre los dedos. Lucía, Valentina, susurró, extendiendo su mano hacia ellas, temblando. Soy tu madre. ¿Recuerden quiénes son? Pero las palabras se perdieron, absorbidas por la risa burlona de la sombra, que ahora danzaba como si celebrara cada una de sus lamidas esperanzas. En ese preciso instante, la muñeca empezó a calentarse en su mano. Ana sintió un pulso, un latido que parecía sincronizarse con el de su corazón. ¿Podía ser? ¿Qué es esto?, murmuró, observando la pequeña figura de trapo. Su mirada inquieta se levantó hacia la sombra, que se reía, temerosa ahora. Te asusta esto, ¿verdad? Lo que está en juego es mucho más grande, Ana. Esa muñeca solo es el principio, replicó la sombra, y mientras hablaba, la habitación mismo comenzó a retumbar, las paredes se sacudían y un viento helado arrastraba cajas viejas y trozos de muebles. Basta, gritó Ana, apretando la muñeca todavía más fuerte. Si esto es un juego, yo también puedo jugar. Y mientras las palabras se pronunciaban, la muñeca comenzó a brillar, una luz opaca y brillante que parecía desgarrar la penumbra. A medida que el resplandor llenaba la habitación, las figuras distorsionadas empezaron a gritar, retrocediendo. Ana sintió el cambio en el aire, como una compuerta abriéndose, una puerta hacia la liberación. Déjalo ir, Ana. Solo te lo pido, insistió la sombra, su tono ahora lleno de desesperación. No puedes jugar con fuerzas que no comprendes. ¿Y qué es lo que entienden ustedes?, respondió Ana, su voz resonando con nueva fuerza. Soy yo la que decide. De repente, el universo pareció detenerse. Con el entrelazamiento de calor y luz emanando de la muñeca, la sombra se convirtió en una neblina oscura, arrugándose, tratando de evitar la inminente luz. Ana sintió como una ola de energía la envolvía. Lucía. Valentina, gritó de nuevo, y vio destellos en sus ojos, pequeñas luces que empezaron a parpadear, resistiendo a la oscuridad, pero, en el momento siguiente, una estruendosa explosión resonó, retumbando por toda la casa. Las ventanas estallaron, el piso tembló como si la casa estuviera a punto de colapsar, y por un instante, Ana se vio envuelta en la más pura confusión. Un susurro cálido fluyó en su mente. Hazlo ahora. Ana levantó la muñeca y, en un acto de desesperación, gritó, no más sombras. Que se acabe esto. Justo en ese instante, una calma sobrenatural llenó el espacio, y Ana sintió que el giro del destino dependía de su siguiente palabra. Su mirada se encontró con las de sus hijas, y el brillo se mantenía firme, desafiando la oscuridad. La presión del mundo parecía desfallecer, pero la sombra ya no iba a dejarla salir. No has visto nada aún, rugió, mientras el ambiente se electrificaba. Esto es solo el principio. Los secretos son profundos como la oscuridad misma, y con ello, la atmósfera se estremeció, y Ana supo que una batalla más había comenzado. ¿Sobreviviría? ¿O la pesadilla que había enfrentado solo había sido una suave introducción a lo que estaba por venir? La calma que siguió a la explosión fue engañosa. Ana sintió su corazón retumbar, pero el silencio que se apoderó de la habitación era abrumador. Las sombras danzaban como si celebraran la caída de una titánica batalla. La muñeca, aún cálida en su mano, emitía pulsos de luz que dibujaban figuras extrañas en las paredes. Ana sabía que esa luz era su única esperanza, su conexión con sus hijas. Lucía. Valentina susurró, casi temerosa de que la oscuridad pudiera absorber incluso esos ecos. Las risas distantes aún resonaban, pero ahora se convertían en lamentos desgarradores, clamores de almas perdidas. ¿Qué has hecho,
aulló la sombra, su forma comenzando a retorcerse, aumentando su propia oscuridad. Te has atrevido a desafiarme. Esto solo te llevará a tu perdición. Ana, ahora empoderada por la luz, dijo con firmeza, no, esto termina aquí. No permitiré que comprometas a mis hijas. Las imágenes de su niñez, de buenos momentos, regresaron a su mente como un misto de amor y rabia. Necesitaba avanzar, pero la clandestina advertencia de la sombra la acechaba. De repente, la muñeca brilló más intensamente, lanzando destellos que parecían cortar la respiración misma del aire que la rodeaba. Los ojos vacíos de sus hijas comenzaron a parpadear, y su movimiento se volvió más controlado. «Mamá, ¿dónde estamos?», preguntó Valentina, su voz un susurro que llegó con la brisa, fue como una inyección de esperanza. Ana respondió con urgencia, «Aquí, aquí mismo. Vengan a mí, soy su madre, las quiero. Recuerden quiénes son». La luz que emanaba de la muñeca iluminó sus rostros, revelando parpadeantes ojos llenos de amor. Pero la sombra no estaba dispuesta a ceder. Con una explosión de desesperación, lanzó un grito que resonó con los retumbos de tormenta. «Nada se ha resuelto. No pueden irse, son parte mía ahora». La habitación comenzó a girar, como si se rasgara entre el mundo de los vivos y el llanto de los muertos. Ana, sintiendo un escalofrío correr por su espalda, supo que debía actuar. «Lucía, Valentina, agárrense de mi mano». Extendió los brazos y, en ese momento, las luces de la muñeca se entrelazaron en una corriente brillante que unió a la familia. El aire oscurecido retumbaba con lucha, pero había un hilo de conexión que latía entre ellos. De repente, la muñeca vibró fuertemente, y un rugido ensordecedor llenó la habitación. Las paredes, antes opacas, comenzaron a desmoronarse en trozos de polvo y sombras. «Esto no es un juego», gritó la sombra, su voz vibrando de ira y pánico. «¿Qué has despertado?». Las manos de Ana parecieron fusionarse con las de sus hijas, y el resplandor de la muñeca aumentaba, así como la intensidad del aire. «He despertado el amor. Eso es lo que eres incapaz de entender». Ana cerró los ojos, dejando que la energía las envolviera, pero la sombra, en su última y desesperada intentona, explotó en una risa desgarradora. «Solo estás abriendo puertas que no puedes cerrar. Has probado a desafiar el abismo, Ana, y lo pagarás caro». Ana sintió que el viento se agolpaba a su alrededor, un huracán de fría desesperación. Las risas de sus hijas se tornaron ecos melancólicos. «No puedo quedarme aquí», pensó desesperadamente, sabiendo que cada segundo contaba. Las luces comenzaron a apagarse y, antes de que pudiera reaccionar, la muñeca, ahora un fénix moribundo, se desintegró en una cascada brillante de polvo. El fulgor dejó un vacío inmenso. «No», gritó, con los brazos extendidos, sintiendo como todo se desvanecía bajo sus pies, pero justo cuando se convencía de que había perdido, un resplandor familiar emergió del caos. Una no tan lejana melodía infantil resonaba, un eco de risas, unirse era posible. «Mamá, allí». Aulló Lucía, señalando a una puerta que brillaba a través del abismo. Ana comprendió que esa puerta era su última esperanza, y que la familia podía escapar, pero el verdadero horror estaba a punto de revelarse. Con un impulso, avanzó, pisando firme. ¿Lograría cruzar antes de que la sombra reclamara lo que le pertenecía? Cada paso resonaba en su mente. El velo de los secretos estaba a punto de rasgarse, y Ana supo que el horror no había terminado. Una revelación impactante aguardaba justo al otro lado de la puerta. Ana dio un paso tras otro, su aliento entrecortado mientras la puerta brillaba con una luz casi celestial. Las risas y lamentos se difuminaban, como si el sonido mismo temiera cruzar ese umbral. Pero la sombra rugía detrás de ella, una masa oscura que parecía alimentarse de la agonía. «No escaparás, Ana. Te estoy observando», bramó, haciendo vibrar el suelo. «Mamá». Valentina tiró de su brazo. Ana sintió el frío de la muerte acercándose, pero su instinto maternal logró encender su determinación. «Agárrense fuerte», dijo, y antes de pensarlo dos veces, se lanzó hacia la puerta. El crujido era ensordecedor. El espacio entre ellos y la sombra se achicaba, un vacío que amenazaba con devorarlas. La luz las envolvió,
y cuando cruzaron, Ana sintió un tirón en su pecho, como si algo anchísimo y pesado intentara seguirlas. Cayeron en un lugar oscuro. Luces parpadeantes flotaban ante ellas como estrellas perdidas. Las paredes, desgastadas por el tiempo, parecían respirar, y el aire era denso, embriagador. ¿Dónde estamos?, preguntó Lucía, con miedo reflejado en sus ojos. Ana no lo sabía. Al examinar el entorno, notó figuras tenues que estaban a su alrededor, eran rostros de niños, algunos conocidos, otros extraños, todos atrapados en una neblina de dolor y desesperanza. «Mamá, ¿nos quedaremos aquí?», preguntó Valentina, su voz un hilo de terror. La certeza de que no estaban a salvo se cerró como un lazo alrededor del cuello de Ana, unos pasos resonaron, suaves y vacilantes, y al voltear, una figura delgada se acercaba, su rostro oculto bajo una capucha. El aire se congeló. «Has cruzado un umbral que no debías», susurró la figura con una voz suave como el veneno. «Tus hijas vienen con un precio». «¿Qué quieres decir?». Ana gritó, sintiendo que la desesperación la ahogaba. Aquel ser no era más que una sombra recubierta de misterio y dolor. «Déjalas en paz». «Las almas elegidas deben servir», murmuró la figura. «Y las tuyas están marcadas. Ya han visto lo inefable». La oscuridad las reclama. Ana retrocedió, su piel se erizó. «No, no puedo permitirlo. Las protegeré a toda costa». «¿A costa de qué?». La voz susurró, llenando el aire con un pálido eco. Entonces, el rostro se iluminó, revelando ojos vacíos que reflejaban abismos. Ana sintió que sus recuerdos eran rescatados uno a uno, momentos felices, risas, días en el parque, pero en su mente, la sombra se cernía cada vez más cercana, dispuesto a reclamar lo que más amaba. «Tus recuerdos se desvanecerán, Ana. Solo el miedo te acompañará». La figura extendió una mano, y de un movimiento fluido, entidades oscuras surgieron de la nada, arrastrándose hacia las niñas que, aterrorizadas, intentaban ocultarse detrás de ella. Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas, de dolor, de rabia. «No las toques», ordenó con voz firme, centrándose en su amor, en su deseo de protegerlas. Pero como luchar contra algo que existía en la oscuridad misma, entonces, una nueva luz resplandeció al fondo. La puerta que había cruzado se había cerrado, pero de su esencia surgían memorias olvidadas. En ese momento, Ana comprendió que la única forma de salvar a sus hijas era enfrentando sus propios demonios, los secretos que había guardado por tanto tiempo. Mientras las entidades se acercaban, Ana encontró su voz. «No, no lo permitiré. Soy su madre». A su grito, un eco resonó por todo el espacio, y la figura se detuvo, choqueada. Ana comenzó a recordar los momentos en los que había fallado, las veces que había tenido miedo, cuando había dejado que el dolor la consumiera. Por su mente pasaron imágenes de su infancia, eventos que nunca había procesado. «Esto no se va a repetir», pensó de forma mordaz. La figura, aturdida, retrocedió levemente. «Los secretos tienen su precio. Pero hoy se acaban», contestó Ana, plantando cara ante el horror. Y frente a ella, la sombra de su propio miedo comenzó a desvanecerse. Pero de repente, la oscuridad se tornó más intensa, y un susurro helado recorrió la habitación. «Esto es solo el comienzo, Ana. Han despertado secretos aún más oscuros». La figura rió burlonamente mientras una vibrante risa resonaba, y la habitación se convertía en un eco de angustia. Ana, ahora consciente de su lucha, supo que el verdadero horror, el que tanto había temido, estaba por desatarse. ¿Qué más estaba ocultando aquella dimensión sombría? El terror aún no había terminado. Una brisa fría sopló por el lugar, trayendo consigo ecos de lamentos lejanos que parecían surgir de las mismas paredes. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras observaba a sus hijas. Sus ojos llenos de temor reflejaban la desolación del ambiente. La figura encapuchada se convirtió en una sombra aún más amenazante, como un depredador al acecho. «¿Qué secretos escondes de nosotras, madre?», susurró Lucía, un destello de duda en su voz. Ana se sintió atrapada entre su deseo de protegerlas y la creciente incertidumbre que se cernía sobre ellas. Era cierto, los secretos siempre habían sido parte de su vida,
pero jamás había imaginado que podrían llevarlas a tal oscuridad. La figura volvió a hablar, su voz era un canto hipnótico que parecía arraigarse en la mente de Ana. Tus niñas poseen el don de ver lo que otros no. Recuerdos se entrelazan. Pero hay un precio a pagar. La oscuridad no se rendirá fácilmente, no le hagas caso, Ana, gritó Valentina, pero sus palabras apenas eran un susurro entre el rugido de la tormenta interior que se había desatado en ella, y de repente, la imagen de un viejo álbum de fotos cruzó la mente de Ana. Momentos de una vida que había intentado olvidar. Las risas de su infancia, los juegos en un campo, un amor perdido, y luego, la tragedia. Era un ciclo que nunca había cerrado, algo que lo pequeño y frágil que había creado necesitaba conocer para sobrevivir. Lo que no enfrenta se vuelve más fuerte, le recordó la figura, acercándose más. La oscuridad florece en el miedo y la culpa. Tienes que darles lo que demandan. Yo nunca. Ana replicó con rabia. No les daré nada. Sin embargo, su voz sonaba quebrada, como si ella misma comenzara a dudar de su propia resistencia. Las luces comenzaron a titilar, su intensificación creaba sombras danzantes en las paredes, envolviendo a las niñas en una neblina confusa que las mantenía en un estado de desbalance. Ana sintió que su corazón latía a 1000 por hora. Se giró hacia sus hijas, el deseo de protegerlas empujaba su determinación a un nuevo nivel. Escuchen, tenemos que ser fuertes. Nunca dejen que el miedo las controle. Los rostros infantiles a su alrededor, aún borrosos, parecían escuchar. Cada mirada era un espejo de dolor. Ana mostró su valentía aún ante el horror. La figura encapuchada pareció sonreír de manera burlona, sabiendo que Ana se enfrentaba a sus propios demonios internos. El verdadero terror no está en la oscuridad. Está dentro de ti, advirtió, con un tono tan tentador que la hacía temblar. El tiempo se detuvo. Ana cerró los ojos, respirando hondo, buscando una conexión con sus hijas. Siempre estaré contigo, nunca te dejaré sola, susurró, sintiendo que un lazo se tejía entre ellas. Sin embargo, la oscuridad rugía más fuerte, como una bestia que anhelaba devorarlas. Las sombras se alimentan de tu angustia. Cada secreto abrirá una puerta más a este abismo, continuó el ser. Y habrá más, Ana. ¿Cuánto más estás dispuesta a perder? Un grito desgarrador resonó a sus espaldas, el eco de las almas que habían sido reclamadas. Era un recordatorio de los riesgos. Con cada nueva revelación, cada recuerdo doloroso, sentía que perdía parte de su ser. Pero una chispa de esperanza se encendió en su pecho, sabiendo que quizás, solo quizás, esa oscuridad podía ser vencida si regresara a aquellos momentos. Deseo ver la verdad, gritó Ana. Las paredes comenzaron a crujir y a vibrar a su alrededor, mientras aquel lugar cobró vida. Así no más. Este ciclo tiene que romperse. Y al momento de su grito, la figura quedó congelada, la sonrisa burlona congelándose mientras una luz irrefutable brotaba de Ana. Pero pronto la oscuridad emergió, especialmente feroz, y una risa vibrante invadió el espacio. ¿Y si esos recuerdos son más oscuros de lo que te atreves a imaginar? Una sombra emergió del suelo mismo, arrastrándose hacia ella. Ana sintió que la verdadera lucha apenas comenzaba. Podría soportar el peso de su pasado sin perderse en la oscuridad que se había avivado a su alrededor. La mainra de secretos, a lo lejos, aguardaba listos para ser desvelados, mientras el horror se extendía como una marea negra. Una súbita explosión de luz quebró la penumbra, haciendo que las sombras se encogieran en el rincón más oscuro de la sala. Ana entreabrió los ojos, parpadeando ante la intensidad, como si hubiera estado sumida en un sueño de horror. La figura encapuchada desapareció por un instante, desvaneciéndose en el aire frío, pero su risa aún resonaba, acompañada por un murmullo de voces conocidas que la llamaban desde el fondo de su memoria. «Mamá», gritó Valentina, y la desesperación en su voz la sacó del trance. Ana se giró, su corazón retumbando con una mezcla de miedo y determinación. Cada grito, cada súplica, la acercaba más a la verdad que había enterrado en lo profundo de su ser. Los ecos de la risa se desvanecieron lentamente, pero la opresión del ambiente se intensificó. La casa, que antes parecía viva, ahora estaba muerta, como un mausoleo.
Ana apretó la mano de Valentina, buscando la fortaleza en su pequeña figura. No se aparten de mí, murmuró. De pronto, el ambiente cambió. Las luces volvieron a parpadear, pero esta vez un frío helado abrasaba su piel, como si la misma vida estuviera escabulléndose de sus cuerpos. La figura encapuchada se materializó de nuevo, su presencia aún más imponente. Has invocado el pasado, Ana. Eso siempre tiene un precio. Ana sintió que la ira y la culpa subían como un volcán a punto de estallar. Su mirada se endureció. No te tengo miedo. No dejaré que tú o lo que representas se interpongan en el camino de mis hijas. Sus palabras resonaban, tomando fuerza, como si desafiaran no solo a la sombra, sino a sus propios miedos. Aparecieron letras y símbolos en las paredes, dibujados en un trazo informes, una escritura antigua que parecía que se retorcía y se movía como serpientes. Los secretos te han traído hasta aquí. Este es el tiempo de pagar tus deudas, la figura le susurró, acercándose aún más, desdibujándose en la bruma en que ya no eran claras las fronteras entre lo real y lo imaginario. Las luces se apagaron de golpe, dejando a Ana y a sus hijas envueltas en la oscuridad más absoluta. La presión aumentó, como si todas las sombras del pasado estuvieran sobre ellas. Ana recordó aquella vez en la que confidencialmente había contado una historia a sus hijas, una que había jurado nunca revelar. El día en que mi hermana desapareció comenzó, su voz dudando mientras una vida de secretismo se desmoronaba. No hables de eso, mamá, interrumpió Lucía, sus ojos hoy expresaban terror puro. El horror acumulado en su mirada era más de lo que las palabras podían explicar. Debo hacerlo. Necesito que entiendan lo que hemos vivido, replicó Ana, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. Las paredes parecían tomar forma, convirtiéndose en caras familiares, rostros del pasado que las miraban con reproche. Un susurro se escabulló por el aire, como un viento helado. Con cada palabra, Ana sentía su alma desgarrarse. Seila, no. Perdóname, gritó, lo que a su vez hizo que las paredes temblaran, haciendo eco de sus recuerdos más oscuros. A medida que las sombras se arremolinaban a su alrededor, Ana finalmente comprendió, la oscuridad no solo era un enemigo exterior. Era una parte inherente de lo que era, de la vida que había vivido, de las decisiones que había tomado. Se enfrentaría a todo lo que había intentado ocultar. Si quieres guerra, la tendrás, retó a la figura, su voz temblando con determinación. Pero no lo haré sola. Las sombras se retorcieron, como si se prepararan para atacar. Un grito desgarrador de las almas atrapadas reverberó a través del espacio, como un recordatorio del precio que estaba a punto de pagar. La existencia de sus hijas era su única luz en esta batalla contra la oscuridad. No puedes escapar del legado que llevas, la figura se deslizó más cerca, su tono amenazante resonando en la oscuridad. La verdad puede ser más aterradora que tus peores pesadillas. Y justo cuando se preparaba para confrontar a esa sombra, Ana sintió que la realidad comenzaba a desdibujarse nuevamente, los gritos de su hermana resonando, exigiendo ser escuchados, mientras el abismo se abría bajo sus pies, amenazando con devorarlas a todas. ¿Podría Ana enfrentar el oscuro legado que la seguía? Y lo más importante, ¿podrían las tres unirse para romper el ciclo de horror que se cernía sobre ellas? El final estaba más cerca de lo que pensaban, pero el camino a lo desconocido estaba plagado de nuevos secretos por descubrir. Ana se sintió atrapar entre recuerdos y temores, confrontando la sombra que tenía delante. Las luces destellaban, revelando destellos de lo que había sido su vida, pero también de lo que había perdido. Mientras la figura encapuchada se retorcía, un eco de voces resonó por la habitación, formando un coro de almas atrapadas. Sálvanos, Ana, ¿qué quieren de mí?, gritó, sosteniéndose firme frente a aquel abismo aterrador. Tu pasado es el precio, respondió la figura, su voz resonante atronaba en el silencio. Tus secretos, tus miedos, todo lo que has evitado enfrentar. Ana sintió un nudo apretarse en su garganta, pero también una chispa de determinación florecer. Recordó a sus hijas, el amor inmenso que las unía. No lo permitiré, murmuró, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. No dejaré que mi pasado las consuma. De repente, la muñeca de trapo que había estado tirada en el suelo comenzó a brillar con una luz deslumbrante.
Ana la recogió, y como si la muñeca misma entendiera su angustia, emanó una energía vibrante que llenó el cuarto. Las sombras se alimentan de tus miedos, Ana. Usa el amor que tienes en tu corazón, resonó en su mente, las risas burlonas de la sombra resonaban como campanas de alarma, pero Ana solo tuvo que mirar a sus hijas para sentir su cercanía. Lucía. Valentina, gritó. Las niñas se acercaron, y al momento en que sus manos se entrelazaron con las de su madre, una corriente de luz cálida surgió. Debemos enfrentarlo juntas, dijo Ana, y su voz se volvió firme. Las sombras intentaron acercarse, pero la luz de la muñeca se hizo más intensa, empujándolas hacia atrás. Nosotros somos más fuertes que tú. Ana sintió que el poder del amor genuino radiaba desde dentro, formando un escudo impenetrable a su alrededor. La figura encapuchada, ahora más débil, chilló, no puedes escapar de tu legado. La oscuridad siempre regresará. Pero Ana, con los corazones de sus hijas anclados en su propio, ignoró las palabras sombrías. No seré quien fui. He decidido romper el ciclo. A medida que su voz resonaba, hubo un giro en el ambiente. La luz se volvió cegadora, y las caras de aquellos a quienes había querido y perdido comenzaron a manifestarse a su alrededor, su hermana Seila, su madre, y rostros de antiguas amistades. Perdona todo lo que no pude responder, susurró Ana, con cada pronombre, cada rayo de luz que emergía a su alrededor, su amor se volvió tangible, un hilo dorado que conectaba su historia con lo que debía ser. Las sombras se agazapaban, susurrando en murmullos desvanecidos, mientras la habitación se rebosaba de claridad. Este es nuestro momento, exclamó Valentina, tomando la muñeca en sus manos. Al instante, explotó en una brillante nube de luz, uniendo el amor de Ana y sus hijas en un único haz que desterró a la oscuridad. Los ecos de los lamentos comenzaron a desvanecerse. La sombra, entre gritos desgarradores, trató de resistirse, pero la presión del amor que emanaba de la familia quebró sus cadenas. Finalmente, el ambiente se calmó. Ana se dejó caer al suelo en un abrazo con sus niñas, riendo entre lágrimas, mientras el lugar ya no era una prisión, sino un refugio. Los ecos del pasado se desvanecieron, y en su lugar, había un futuro por construir. Ana había decidido liberar a sus hijas de la oscuridad y, al hacerlo, también se liberó de sus propios grilletes. Estoy tan orgullosa de ustedes, dijo, mientras se abrazaban, sintiendo la luz llenar cada rincón del hogar. No fue un final sin dolor ni sufrimiento, pero ahora llevaban consigo una lección invaluable, la fortaleza de la verdad y la luz del amor, y aunque en el fondo, Ana sabía que siempre habría sombras esperando, ahora contaba con un vínculo que podría enfrentar cualquier oscuridad. Juntas, renacieron como un nuevo comienzo en sus corazones, espectadores de un futuro repleto de promesas. Entonces, justo en ese momento de paz, Ana miró a su alrededor. Su hogar se transformó, liberado de las cadenas del olvido. El pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Susurró, este era el verdadero final. Pero espera. Antes de cerrar este capítulo, necesitas suscribirte ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y que más personas puedan descubrir estas increíbles historias. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones, teorías y qué les ha parecido este final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo.